Gracias por estar con nosotros, por seguir acompañándonos. Ahora estamos con Santiago Vizcaíno Armijos. Él es de Quito, ha publicado poesía, cuento, novela y ensayo. Recibió el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura del Ecuador en poesía y ensayo. En 2011 recibió el Premio Pichincha de Poesía. Ha participado en encuentros de literatura y ferias de libro en una docena de países. Fue ganador de la convocatoria del Sistema Nacional de Fondos Concursables del Ministerio de Cultura por su novela Taco Bajo, publicado por La Caída en 2019 publicada por La Caída en 2019. Dirige el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en 2020 fue curador de la Feria Internacional del Libro de Quito. Acaba de aparecer su más reciente libro de cuentos, El Ángel de la Peste, en Colombia. Bienvenido, Santiago. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Siempre va a ser un privilegio estar con alguien que tiene como oficio la escritura. ¿Sientes que es un oficio la escritura? ¿Sientes que es parte de este oficio? Escribir, Pues en principio reconstruir lo un que has mundo con dicho palabras. es bastante cierto, es un privilegio. Poderse dedicar a la escritura, tener tiempo para dedicarse a la escritura en estos tiempos en América Latina es un gran privilegio, ¿no? Ujú. Eh, Hacer lo que a uno le gusta, como la escritura, digamos, el acto en principio de la escritura, que es realmente lo que a mí me gusta, aunque también me dedico a la edición, que es otra de mis pasiones, eh, es, como he dicho, un privilegio, pero también es una pasión, ¿no? Yo creo que si uno puede dedicarse a algo que le apasiona, algo que le gusta, algo con lo cual se enternece todo el tiempo, creo que está pagada gran parte de su vida, ¿no? ¿Y el papel del editor? ¿Cómo funciona el papel del editor con respecto a la Yo escritura? a veces tiendo a pensar que entre el escritor y el editor casi hay una especie de antagonismo, ¿no? Pero en realidad es una especie de complementariedad que ocurre, ¿no? El autor es quien imagina una obra, escribe una obra, ¿no? Crea, hace el trabajo de creación, y el editor es quien construye el objeto libro, ¿no? Y ese objeto libro tiene, digamos, otro ecosistema en el cual se mueve, en el cual participa o no participa, ¿no? Y esa labor es sumamente distinta quizá a la labor del autor, aunque sea absolutamente dependiente de ella, ¿no? Si no puede existir un autor sin editor, ¿no? Digamos, no puede existir un editor sin un autor, ¿no es cierto? Pero puede existir autores sin editores, eso sí puede existir, ¿no? Pero en general, si alguien se considera un escritor, es alguien que ha pasado por un editor para publicar, ¿no? ¿Te parece que Digamos, es necesario? es absolutamente necesario. Creo que la labor del editor es sumamente importante y además delega algo que el escritor en general no quiere hacer. Por supuesto. Yo pienso que la Yo, música, por ejemplo, yo sí. también soy muy parecido porque la música es como necesario el productor, ¿no? Porque en algún punto es como que necesitas a alguien que lo mire de lejos como para que tenga una visión un poco perimetral del tema. Ese sería el parangón perfecto, digamos. El productor funciona como el editor en la literatura, ¿no? Yo aquí, como estamos reconstruyendo parte de los edificios de la metro, veo este diálogo que se produce entre quien crea el edificio, ¿no es cierto?, desde la arquitectura, a medio camino del arte, del diseño, el ingeniero que le dice, bueno, mire, la viga que puso ahí no puede ir, ¿no? Y va construyendo el andamiaje. Me da la impresión que en la escritura pasa eso, ¿no? Hay alguien que construye el andamio, que lo posibilita, que son los editores, ¿no es cierto? Y alguien que va a ocupar ese andamiaje que es la escritura, la literatura. Bueno, ¿Sientes que es un poco eso que se va podría construyendo funcionar entre así, ambos? aunque hay una parte que es básicamente la del mercado, que Ujú. es un añadido a lo que tú acabas de Claro. decir, ¿no? Que sería más bien la parte en la que suele ser incómoda para el editor en general, pero que tiene que saber resolverla, ¿no? Es decir, de qué manera voy a hacer que los libros o mis libros lleguen a los lectores, ¿no? Ujú. Es decir, qué mercado me interesa, cómo entro en ese mercado, cómo mejoro mi distribución, dónde quiero estar, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de lectores sobre todo quiero? ¿A qué target de esos lectores quiero llegar? ¿No? Hay un montón de preguntas que el editor se hace en torno al libro y que es importante que lo tenga claro, ¿no? Digamos, la construcción de una obra sí puede funcionar como la de la arquitectura, la de un edificio, ¿no es cierto? Pero una vez que está consolidada esa obra, no hay que tratar de insertarla dentro de un universo que en general
llamamos mercado de libro, Claro, mercado para que la gente editorial, compre los etcétera. departamentos, ¿sí, no? Claro, en efecto eso, pero lo que pasa es que el editor tiene que pensar absolutamente en todo eso, ¿no? En cambio, sí suele haber departamentos especializados en este caso. Tienes un arquitecto, un diseñador de interiores, El editor, desde el primer momento en el que lee un libro, tiene que pensar a quién se lo va a vender. Qué bien. Podemos hacer, Chelo, una concesión a la producción porque en el intermedio dice, hablemos del futuro del libro. Ujú. ¿Cuál es el futuro del libro? ¿Cuál es el futuro para ti, Yo creo que Santiago, habría del que libro? pensar en el presente del libro, dado que Ajá. lo que en el 2019 consideramos el futuro del libro, durante el 2020 se nos convirtió en el presente del libro. Cambio, claro. Es decir, un cambio tan radical que hizo que aquello que nosotros imaginábamos que podía pasar en los próximos años, es decir, una rápida digitalización de los libros, unos amplios mercados digitales, conversión de libros a diferentes formatos, el desarrollo del audiolibro, por ejemplo, ¿no? Que veíamos que eso se iba a venir digamos, con rapidez, se produjo en un año de una manera abrumadora, ¿no? Esos resultados o, digamos, lo que ha estado pasando con eso recién los vamos a poder mirar en los próximos años. ¿Sí? Cómo funcionan los mercados digitales, si realmente venden libros, si la gente está leyendo esos libros, es algo que todavía no podremos mirar sino en unos 4 o 5 A mí años. siempre me ha parecido, era una pregunta necesaria, pero a mí siempre me ha parecido que el futuro de la literatura o de la poesía o del libro como artefacto no deja de ser una entelequia, porque me parece que No se la ha escrito escritura aún. siempre es un presente continuo, no es como la vida, ¿no? En un presente continuo uno puede imaginarla, puede escribir ficción, ¿no es cierto? Y las novelas de ficción como Las Doradas Manzanas del Sol de Ray Bradbury son geniales, pero están escritas siempre en un presente continuo. Entonces, este juego entre la escritura presente, ¿no es cierto?, en esa especie de militancia de la vida presente y ese futuro, angustia a un escritor, a un poeta, se lo piensa, cómo será su escritura, cómo será el futuro del libro, Yo creo que o tú, Santiago, te sitúas en este presente siempre. en general, yo creo que el escritor no debería angustiarse por eso, ¿no? Creo que las angustias del escritor son otras, de angustias humanas, existenciales, de construcción de la obra, de personajes, de no poder escribir, la imposibilidad de escribir, del silencio, tantas cosas que ocurren en el acto mismo creativo, ¿no? Pero en cuanto al futuro del libro y a los formatos en los cuales el libro se ha ido mercantilizando o se ha ido difundiendo, ¿no? Creo que sí hay un montón de diferencias, aunque creo que el formato físico del libro es un formato que no va a desaparecer. Porque en general, como dice Alberto Manguel en La ciudad de las palabras, pensamos los libros desde las imágenes, como tú has Claro, dicho, ¿no? exactamente. El libro o la palabra ocupa un espacio, ¿no? Así como el tiempo, ¿no? Así, digamos, pensamos las palabras como pensamos las imágenes, ¿no? Y en ese sentido pensamos pensamos la literatura en función de un objeto. Ese objeto que viene con la literatura es el objeto libro. Y yo creo que eso no puede desaparecer o no va a desaparecer, como no han desaparecido los discos, por ejemplo, ¿no? Claro. Como han regresado ahora también. se están comercializando, digamos, más masivamente el LP, etcétera, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tocar, ¿no? Cuando tocamos el libro, abrimos la posibilidad a otros sentidos, ¿no? Olemos los libros, ¿no? Los tocamos, vemos la textura, escogemos un papel para ese libro, ¿no? Un tipo de portada, en la portada le ponemos un selectivo, qué sé yo, jugamos con el libro como objeto, ¿no? Y creo que eso no desaparece. Como lo decía Juan Fernando, todavía es muy difícil leer en medios electrónicos, leer una novela en el celular es complicado. Peor para nosotros, que nunca estuvimos acostumbrados. Claro, desde luego. Hay toda una generación que es básicamente la que termina en los nacidos de los 80, que somos la generación de transición, digamos, para las cuales es muy difícil acostumbrarse. Y ese es un mercado a nivel mundial muy, muy grande al que no le puedes quitar, digamos así, de sopetón,
el objeto libro y decirle, no, desde ahora va a leer usted en su celular o tiene que comprarse una tablet para leer. Para ¿no? leer. Sí, tú un día dijiste y escribiste, es espantoso tu silencio, mar o viento alocado por la música desnuda. Estas imágenes, ¿no es cierto?, del Santiago poeta, se construyen, ¿cómo se construyen? ¿Cómo se hacen? Bueno, yo siempre he dicho que en el caso de lo que he escrito en poesía siempre ha estado asociado con la parte más dolorosa de mi existencia, ¿no? No he concebido ni leyendo ni escribiendo poesía una relación con una especie de gran festividad, ¿no? O si se quiere, es una festividad trágica la que me acompaña cuando escribo poesía, ¿no? Siempre me ha acompañado en momentos de dolor, es decir, por ejemplo, ese texto que acabas de leer está dedicado a mi Es para tu padre, que mi papá. padre acababa de morir, y es un texto que en una parte consta como epitafio de su tumba, ¿no? Entonces, momentos específicos de mi existencia en los cuales me he quebrado, me he sentido absolutamente solo y desolado, ha significado para mí la posibilidad de construir poesía. He intentado hacer un tipo de poesía que tuviera que ver más con el humor, más con la ironía, que de pronto algo logro en un libro que se llama Hábitat del Camaleón, pero es un asunto que tengo que todavía resolver dentro de mí, ¿no? Pero no sé, es así como sale realmente. La poesía es un refugio para ti, es un refugio existencial, profundo. Yo creo que la literatura en general en mí ha sido una forma de escape y creo que en muchos casos es así, ¿no? Sí. Nosotros armamos una especie de casa, de hogar que llamamos la literatura y ahí nos metimos y nos sentimos cómodos, ¿no? Ujú. Sí, es quizá como este espacio, ¿no? Aquí estamos seguros y uno se siente bastante seguro leyendo libros, haciendo, digamos, la literatura parte de su vida y se siente sumamente cómodo ahí, ¿no? Supongo que pasa en otras artes también, pasa la gente que, no sé, juega fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo creo Alguien que en decía, todos ¿no es los espacios cierto? ocurre algo Yo similar. escribo, decía alguien, escribo para conjurar mis propios demonios, Ujú. ¿no? Porque en la literatura, en realidad, como tú bien la describes, es esta especie de casa, ¿no es cierto?, donde uno entra y puede reconstruir o desconstruir realidades. Eh, Bueno, uno pues, te diría pensar que uno entra realmente solo en esa casa y que está salvajemente solo, ¿no? Bueno, Esa, yo pienso que los escritores, si algo tienen, es como un imaginador profesional. O sea, es como que yo leía, tuve la oportunidad de leer un fragmento de tu libro Taco Bajo en la revista Elipsis y me parece fantástico. O sea, es una historia tan real muchas que gracias. si lo contara realmente desde la persona, escuchada. O sea, es fantástico. Bueno, hay mucho trabajo de investigación. Yo creo que el escritor que no investiga realmente está abocado un poquito al fracaso, ¿no? Yo estudié mucho vi muchos videos sobre personas trans, ¿no? Leí sobre la cuestión trans. Entonces me interesaba mucho eso en ese momento para desarrollar ese personaje, ¿no? Creo que el escritor sí se debe básicamente a lo que está escribiendo y como decía Fossati, es solo se, solo se debe leer aquello que es creíble, ¿no? Yo creo que en esa máxima me quedo. Yo creo que puede haber otros tipos de literatura, concepciones de la literatura que llamen la atención en estos momentos, pero a mí solo aquello que es verosímil dentro de la obra Eso te iba a misma, preguntar, ¿la obra es verosímil para ti, pero esa verosimilitud se fabrica dentro de la obra, claro, vive desde luego. adentro de la obra, ¿no es Ujú. O cierto? sea, para mí tiene que ser verosímil solo para la obra en sí, Ajá. si no respecto del mundo, que es otro tipo de Ujú, verosimilitud, ¿no es cierto? ujú, Que encaje, que funcione dentro de la obra es una preocupación para mí constante, ¿no? ujú. No me gustan estos ejercicios sumamente vanguardistas en los cuales, digamos, el escritor un poco se dispara a unos referentes casi que no se pueden alcanzar, barrocos, o demasiado culteranos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Creo en una literatura a veces casi hiperrealista, ¿no? Y cuando Claro. tomas un libro así como La Casa Tomada, porque Ujú. hiciste alguna especie de edición de La Casa Tomada, ¿no? Que es un libro bellísimo. ¿En qué, o sea, ¿en qué piensas? ¿En qué parte del libro
te concentras? ¿O cómo fue ese proceso? Es un cuento, en realidad es un cuento de Cortázar que, claro, le dio nombre a un libro. Es un cuento sobre dos hermanos que, un poco aristócratas o aristócratas en decadencia, en Buenos Aires, que se quedan solos en su casa, ¿no? Que viven una especie como de relación incestuosa. Y es un tema de pérdida todo el tiempo, Sí, ¿no? y parece que sienten una presencia extraña dentro de su casa y la casa los va poniendo cada sacando. vez más en un dormitorio, él se toma la cocina, ellos sienten eso hasta que finalmente son desplazados, ¿no? Entonces lo que yo hice fue un ejercicio de mirar las distintas críticas que se habían hecho sobre Casa Tomada, las interpretaciones que se habían hecho sobre Casa Tomada y hacer una lectura de esas interpretaciones, es decir, hacer un ejercicio de crítica de la crítica, que no, en general no se suele hacer, ¿no? O sea, pensamos que sale un libro, alguien hace una crítica de ese libro, pero no se puede criticar la crítica, ¿no? Entonces, lo que hice básicamente fue un ejercicio ideológico de mirar cómo se había mirado a lo largo del tiempo ese texto, las distintas interpretaciones que se habían hecho, ¿no? La política, la interpretación sexual, la interpretación gótica, las relaciones intertextuales con otros textos, como Poe, por ejemplo, la relación entre Casa Tomada y la casa de Usher, o la dimensión política. Se decía que los que estaban tomando la casa eran los cabecitas negras de Argentina de ese momento, que estaban desplazando a la clase aristocrática política. Entonces, mirar todas esas dimensiones que la literatura provoca a partir de un cuento que tiene básicamente 2 o 3 páginas, es lo que más me fascinaba, ¿no? Yo creo que esa posibilidad de la literatura de abrir o de producir esta especie de explosión del sentido es algo que me llama mucho la atención. Mira, con lo que tú decías, estaba yo volviendo a imaginar este cuento de Cortázar, no lo recuerdo ahora, pero hay una relación entre uno de los cuentos de Cortázar que se convierte después en una película eh, en los años 60, pero que fue a partir de una fotografía, ¿no? Ah, sí, Sergio Larraín, ¿no es cierto?, toma una fotografía de una pareja que está besándose, pero él no la descubre en la fotografía, sino cuando se revela. Y entonces se la pasa a Cortázar en París. Cortázar lo ve de casualidad, en realidad, y escribe el cuento y después aparece la película, toma un guión. Entonces, creo que con lo que tú dices de la intertextualidad, de la verosimilitud, en fin, de estas realidades de la crítica, se va construyendo también una nueva forma de mirar y una nueva forma de construir, construir con las palabras nuevos mundos. Pero se construyen estos nuevos mundos, solo se interpretan, se miran con la propia experiencia. Es una mirada de futuro, de presente. ¿Cómo funciona el tiempo, por ejemplo? Yo creo que es una mirada distinta a la que ocurre, ¿no? No sé si distinta, pero en realidad propia, y si se quiere original cuando ocurre, ¿no? Es decir, puede no ocurrir eso. Cuando ocurre es que ocurre realmente la literatura, ¿no? Pero la literatura, como tú has dicho, no ocurre o no sucede sin otras artes, ¿no? O sea, o sin otras referencias literarias, ¿no? Como vemos en Casa Tomada, están las referencias clásicas, las referencias a los autores góticos, las referencias al cine mismo en Cortázar son maravillosas, digamos. La película fue hecha por Antonioni. Antonioni, El cuento sí. es Las babas del diablo, Las ¿no? babas del diablo. Ajá. Entonces, esa relación entre cine, la literatura, el cine, la pintura, el cine, la música, es absolutamente fundamental. Yo creo que todos escribimos en ese sentido porque no somos seres aislados. Es decir, como decíamos, sí es cierto que el escritor entra a un cuarto, se encierra, escribe, pero está en comunión con los otros, ¿no? Está siempre dialogando, además, con lo que ha construido, digamos, como canon propio, ¿no? Canon dentro de lo que ha leído, dentro de lo que ha visto, ¿no? O sea, si ha visto películas, si ve mucha pintura,
si le gusta la música, qué tipo de música le gusta. El tipo de música que le gusta suele ser fundamental en la escritura porque marca el ritmo de lo que escribe, o si no escucha música también. Es decir, Ujú. todo lo que ocurre alrededor del escritor le golpea, ¿no? Y yo creo que en esa medida hace que la obra sea una obra, si se quiere, como, entre comillas, original, ¿no? Aunque ahora hay mucha discusión sobre la originalidad o no. Es decir, claro, pasado tanto tiempo de cultura, ¿no? Siglos de cultura y siglos ya de libros impresos, de cultura impresa, de cultura letrada, ¿no? Como diríamos, ya se hace poco probable que alguien escriba algo Claro, absolutamente ¿qué es original. original, no? Sí, Es como la pero también creatividad. tiene que ver con esto, esta pregunta clásica que uno a veces hace en literatura. ¿Cómo habría escrito Whitman hoy día? No como escribió, ¿no? ¿Cómo hubiera escrito Whitman? ¿Cómo hubiera escrito Shakespeare hoy día? ¿Cómo hubiera escrito Cortázar hoy día? Creo que no sería ¿Ah? ni Shakespeare ni ¿Cómo Cortázar. sería? ¿Ah? Serían otras obras, Serían Serían otras seguramente. obras. Claro. Pero al final, yo creo que aquí lo que pasa, siento que hay una ruptura de la individualidad, ¿no? No creo que sea el individuo frente al mundo que le cuenta algo a otro, sino que yo creo que aquí lo que tú presentas es una reinterpretación de todos y de muchos. Todos son todos con uno y el uno es con el otro, Claro, la ¿no? escritura funciona Es como una una especie de gran universalidad de la filtro de la cosa. cultura, ¿no? Ujú. Lo que está pasando alrededor se filtra a través de mí, a través de lo que pienso, ¿no? Y termina en un texto, ¿no? Y es a la vez un espejo. Sí, desde luego. Yo te iba a preguntar, porque tú eres ahora un escritor ya con una trayectoria importante. ¿Qué pasa cuando regresas atrás y lees tus primeros escritos? En general trato de no hacer eso, pero Claro. cuando era poeta, quiero decir, cuando escribía más poesía y publicaba más poesía que otra cosa, era una de las cosas que más me resultaba difícil, volver a leer los mismos textos, ¿no? Es Ujú. decir, ir a un recital, que fue una de las cosas que me cansaron también del ejercicio poético, y leer los mismos textos o intentar leer textos nuevos para no tener que leer los textos antiguos, es una cosa que me atormentaba, ¿no? Decía, ¿cómo podrán hacer los músicos, por ejemplo, que cada concierto tienen que Que tocar la tienen que ir misma y y la misma y la tocar, misma Claro, claro, yo canción siempre me he preguntado durante eso. no va a salir 20 igual. ¿Cómo y a hacen? veces hasta 30 años, ¿no? Yo trato de no repetirme, escribo quizá para no repetirme, pero siempre terminas repitiéndote, ¿no? Eso es una especie de condena porque están, como tú decías, los demonios, las obsesiones, están en la escritura y van saliendo todo el tiempo, ¿no? Los traumas, las obsesiones, las paranoias están ahí y yo creo que es imposible, quizá no ser uno mismo en la escritura. Yo creo que el hombre y la mujer que escribe se revelan absolutamente en la escritura. La escritura, aunque parezca una mascarada, en realidad lo que hace es sacar el verdadero ser humano, ¿no? Hay una imagen en la literatura, en la poesía de Walt Whitman, ¿no? Ponía los libros, porque era inicialmente su propio editor, ponía los libros en un canasto y entonces decía, bueno, no estoy vendiendo los libros de poesía, estoy vendiendo mis propios demonios. Y un poco se reía, ¿no es cierto?, con el posible lector, porque en el canasto llevaba su propia ira, sus propios demonios, pero también su propia fantasía. Eso no pasa hoy día, o de alguna manera un escritor pone también en el canasto sus propios demonios, tú lo haces, Yo creo los que pones siempre, allí. siempre van a estar allí, aunque esa versión, digamos, más atormentada, ¿no? Lúgubre, romántica del escritor, sobre todo del poeta, ¿no? Que viene de un dejo hasta modernista Sí, claro, o sea, de la literatura, mientras más me atormente, más hace, puedo ajá, escribir. hace que todavía pensemos en el escritor y su relación con el mundo a través de esa especie de Tu máscara de iconografía, ¿no? iconografía. Ajá. Eh, como he dicho, de esta especie de que el escritor no puede vivir sin sus tormentos, que el escritor tiene que ser un bohemio, ¿no? Meter cosas en su cuerpo para poder escribir, ¿no? Tantas cosas que se han ido
básicamente divulgando como de manera general dentro de la literatura sobre la posibilidad de la escritura, ¿no? Cuando la escritura solo se puede hacer con lucidez, ¿no? Con tranquilidad por lo demás, y eso es algo que básicamente todos esos escritores atormentados, como el mismo Whitman, el mismo Poe, han estado luchando toda su vida por tener, ¿no? Un espacio tranquilo para escribir, ¿no? Alejado precisamente de esos demonios, ¿no? Ajá. Yo creo que en estos momentos el escritor básicamente es un escritor de clase media en otras condiciones, que ya no son las condiciones del siglo XIX, ni siquiera las del principio del siglo XX, ni de las de la Ya no mitad del escribe en un siglo rincón, XX. ¿no? Un poco No, ahora le decadente. escribe, no sé, sentado en el Starbucks, Claro. no sé, con No, una yo no quiero dejar Apple. de hacerte una mala pregunta, lo reconozco. A veces siento que la escritura se convierte en una especie de exhibición, muy contrario, por supuesto, a lo que tú estás diciendo. Entonces siento que hay una generación de poetas y de escritores que con los medios actuales se saca fotografía, ¿no? Estoy pensando, son muy fotografiados, con muchas posturas de las que uno eventualmente en la propia literatura actual se ríe, pero vuelve a este ícono, ¿no es cierto?, de ponerse un poco la boina para el lado, de tener un libro cerca, de tener una mirada hacia el futuro un poco misteriosa, porque me parece que hay también una conjugación, no sé cómo calificarla, pero me da la impresión que hay una relación, una cierta relación entre la escritura, ¿no es cierto?, y el marketing de la escritura. Y entonces el escritor a veces está El a medio estereotipo. camino, ¿no es cierto?, entre ese marketing, que es como los políticos, ¿no? Ningún político se saca una foto mirando para abajo, sino que siempre mira al futuro, evocador, sí presente, bueno, porque allí está el triunfo de los derechos y la reivindicación de la humanidad. Pero hay un cierto símil con los escritores, y Sí, desde especialmente luego, con yo los creo poetas, que ¿no? en ser escritor o escribir, en el fondo es todo un ejercicio narcisista, ¿no? Y cada Ujú. uno resuelve su narcisismo como puede. Ahora, ese narcisismo mediado por una posibilidad inmensa que se tiene ahora en redes sociales, ¿no? Ujú. Se puede, digamos, desbocar en muchos casos, ¿no? Ujú. Y eso suele pasar sobre todo con los poetas mediocres, Claro. ¿no? Sí. O con la gente que tiende mucho a querer llamar la atención, ¿no? Como las redes sociales ofrecen esa posibilidad, básicamente sin ningún filtro, ¿no? Ujú. Lo cual, digamos, en cierto sentido puede ser absolutamente democrático, ¿no? Porque uno puede elegir dejar de seguir a ese autor o no, o fastidiarse también, ¿no? Claro, o cerrar el ¿No? computador, ¿no? Pero son formas que han encontrado los autores, ni siquiera los editores, porque son básicamente ejercicios narcisistas de los autores, Ajá, ¿no? sí, Del sí. propio autor. Uno puede dejarse llevar por eso, finalmente terminar comprando un libro de ese autor o no, ¿no? Pero yo creo que los autores echamos, porque también lo hago, digamos, mano de todo lo que tengamos como posibilidad para que nuestras obras sean leídas, ¿no? Ujú. O sea, si nos ponemos a leer lo que hacían Dickens o Melville para que sus obras se vendieran en el siglo Claro. XIX, era una cosa de reírse, ¿no? Llamar editores, eh, un poco tratar a toda costa de que se publicaran críticas en los periódicos, escribir las O novelas, enviar las las críticas no- con anónimos, ¿no? Eso se hacía también y por entonces se entregas. criticaba la propia Es obra. decir, yo creo que ese ejercicio narcisista ha existido todo el tiempo con los escritores, ¿no? Desde que existe la figura del escritor, ¿no? Es propia del escritor, ¿no? Y como digo, eh, mientras te ofrezca la red social esa posibilidad de aparecer, pueden aparecer escritores y no escritores, es decir, todo el mundo que quiera figurar siendo un escritor va a tratar de serlo, digamos, al menos en apariencia. Tengo una imagen de Neruda, joven, ¿no es cierto?, antes de de ser cónsul de Chile en Birmania, y entonces usaba una capa de ferroviario, porque la capa era la capa del poeta, ¿no? Y el sombrero era sombrero de poeta. No tenía más de 20 años.
La gracia de esto es que cuando tiene 60 es capaz de reírse de la capa del poeta, ¿no? Y de desnudarse, de dejarla, porque me parece que hay también un cierto estereotipo que funciona con la poesía, con la escritura, y creo que casi nadie ha logrado escapar a ese demonio, ¿no? O sea, ¿Ah? sigue perviviendo esa Sigue visión estando, romántica, ajá, ¿no? Que si pensamos, realmente no es mucho la distancia que tenemos, ¿no? Entre el romanticismo y la contemporaneidad. Además que lo que estudiamos en la escuela, en el colegio, todavía está muy relacionado con con esa eso, época, ¿no? claro. Entonces, nuestra formación depende muchísimo de lo que estudiamos respecto básicamente del romanticismo, del Del modernismo y del modernismo, claro. posmodernismo, ¿no? Digamos que esas tres corrientes marcaron nuestra formación literaria. Y creo que no solo la formación literaria de los escritores, sino la formación de los chicos en general, o de nosotros cuando éramos chicos. Es decir, ¿Tú la has resistido a través de tu yo ejercicio la voy de resistiendo escritura? ¿Te vas ahora, resistiendo? básicamente, ahora Vas sí. Sobre todo pegándole eso, ahí con un sobre toda martillo? esa imagen que es absolutamente nerudiana, que es la del escritor intelectual, Ahí en la capa. político, Ajá. ¿no? Que sabe absolutamente de todo, una especie de gran sabio, además, que está informado de todo y que tiene una opinión sobre todo. Claro. Yo estoy absolutamente en contra de eso, ¿no? Oye, ¿y cómo ves la literatura ecuatoriana comparada con la literatura de otros países que tiende a ser muy famosa y que se lee en todo el mundo? Tu pregunta es excelente, pero he estado pensando muchísimo en eso a partir de la muerte de Eliezer Cárdenas. Eliezer Ujú. Cárdenas se muere, y yo lo recuerdo en algún encuentro de literatura en Cuenca y decía, ¿por qué no existe crítica en este país y por qué la gente no nos dice qué es lo que tenemos que hacer para salir, ¿no? O sea, si escribimos mal, al menos díganos qué estamos haciendo mal, ¿no? Y eso me parece que es absolutamente decidor en el sentido de que primero no leemos a nuestros escritores, a una suerte de complejo de nuestra propia literatura, pero también pensar qué es lo que esa generación estuvo haciendo mal, ¿no? Para que no saliera, digamos, a este gran mercado Qué internacional importante la crítica, que ¿no? puede ser Qué importante. el latinoamericano, ¿no? Primero que somos un país sumamente pequeño, ¿no? Un país con una historia literaria además sumamente reciente, ¿no? Es decir, que si no nos podemos comparar ni con México, ni con Chile, ni con Argentina, ni siquiera con Perú respecto de su tradición literaria, ¿no? Ujú. Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos, que son escritores o escritoras muy mediáticos, ¿no? Es algo muy favorable para la literatura ecuatoriana, ¿no? Es decir, los editores empiezan a mirar qué más se está produciendo en Ecuador, ¿no? Si hay más autores, sobre todo autoras que en este momento son importantes y que están en el mercado editorial, ¿no? Hace posible que haya una especie de mirada ya desde fuera de la literatura ecuatoriana. Ese no va a resolver el problema de la Claro, literatura claro. ecuatoriana, ni del mercado editorial, ni de la distribución de los libros Pero ecuatorianos. tendrá algo que ver con una concepción también de la educación, de la cultura, del acercamiento o alejamiento que pueda haber en la sociedad Desde luego, tiene ecuatoriana. muchísimo que ver con la visión de la educación, sobre todo, que hemos tenido respecto a la literatura ecuatoriana. Es decir, pensamos la literatura ecuatoriana como algo aburrido, ¿cierto? O sea, en Ujú. principio, no, oh, nos va a tocar la clase de literatura Claro. ecuatoriana, qué aburrido. Y es porque se nos enseñaba la literatura ecuatoriana desde una visión desde el siglo XIX, que todavía se sigue enseñando. Es decir, leer Cumandá a los 12, 13 años, leer Montalvo en la adolescencia es básicamente una tortura. O sea, yo realmente a esa edad no recomendaría ni el Quijote Por siquiera. supuesto. Entonces, es lo que hay que... Homero, la Ilíada, Claro, Odisea. Homero, la Ilíada, tantos libros, pero pensando solo en la literatura ecuatoriana, ¿no? Baldomera, eran libros además que se vendían o que uno tenía, las ediciones más baratas eran unas ediciones con trabajos críticos a veces incomprensibles, ¿no? Claro. Entonces Y tú decías, un poco lírico, ¿no? Así además, sí. un poco retórico, un poco recargado. Difíciles. ¿Sabes que un día caminando por el Quito colonial, la calle es la Mama Grande, La mamá cuchara. Mama Cuchara? En un pequeño pasaje encontré una casa que estaba llena de escrituras, ¿no? Ujú. Y hablaba de personajes. Y era la casa de Jorge Casa. Entonces la pintaron y fueron poniendo trozos
de las novelas, ¿no? Y de los Ah, qué bien. personajes identificados. Una cosa preciosa allí en la Mama Cuchara, eso es la Mama Cuchara, en un pequeño pasaje. Había un señor arriba en el techo y entonces me grita así, me dice, no, aquí en la casa, fue la casa de Jorge Icaza. Entonces a mí me pareció que en la literatura ecuatoriana hay una reivindicación que va desde abajo hacia arriba, que va floreciendo, ¿no? Y creo que efectivamente la crítica es tan necesaria, a veces despiadada, como la de Ignacio Valente, por ejemplo, en el Cono Sur, pero es potenciadora porque contrasta como en un espejo al escritor y su escritura, al poeta y su poesía, ¿no? A la construcción A mí, del por ejemplo, lenguaje. lo que acabas de decir sobre la crítica despiadada, sí hay que hacerlo incluso de las generaciones anteriores y de las Ujú. generaciones que están vivas, porque a veces hay como una especie de demasiado respeto de lo que se ha escrito y se cree que si está en Una una traducción, una sacralización, especie de claro. canon, ¿no? Hay que decir todo lo bueno de esa obra y no lo malo, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, la misma generación de Cárdenas, de Velasco Mackenzie, Ujú. yo diría de Iván Egues, que hicieron un ejercicio literario, cada uno totalmente distinto, ¿no? Que no se podría ni siquiera hablar de una misma generación en términos estéticos, ¿no? Pienso que sus ejercicios fueron sumamente arriesgados, o sea, si uno lee a Cárdenas, si uno lee a Velasco Mackenzie o al mismo Egues, te das cuenta que hay un ejercicio de lenguaje que básicamente no podría encontrar los lectores sino de forma difícil. Es decir, tratan de buscar un lector muy complicado que haya leído Sí. casi, ¿no? Y en el caso de Velasco Mackenzie, que me gusta mucho su escritura, muchos de sus cuentos me parecen fenomenales, es básicamente una escritura cercana al delirio casi, ¿no? Ujú. Entonces, encontrar un lector, digamos, en los colegios, en los jóvenes, si no es obligado para un tipo de literatura así, es complicado. Y Yo el creo tema de la que comprensión, ¿no? el tema de la Y comprensión lectora, etcétera, y sí, por eso hacía que esa literatura básicamente no llegara, ¿no? Claro. y Adum, el gran olvidado. Me parece que Adum siempre ha Adón mismo, sido por ejemplo, Entre el Mars y una gran mujer desnuda no es olvidado. una novela fácil, o sea, Ajá. no, ese es un ejercicio Pero, pero, complicado pero formalmente el que es existe. una construcción literaria, un manejo del lenguaje, una experiencia de literatura en el más alto nivel, Sí, creo sí, yo, desde luego, eso pero es otra cosa. absolutamente olvidado en los programas de enseñanza, de lectura, en las librerías. Es difícil encontrar a Adum. Creo que ha sido el gran olvidado de la escritura contemporánea en Ecuador, Sí, ¿no? es muy probable, sí, como tantos otros, digamos, ¿no? Ujú. Creo que nos hace falta también hacer reediciones, hacer homenajes a los autores, pensar, digamos, la literatura ecuatoriana, no solo desde el aspecto, digamos, canónico, ¿no? Sino hacer un verdadero ejercicio crítico de lo que se ha hecho y sobre todo un ejercicio político, que es algo que no se piensa, ¿no? Que no se hace respecto a la literatura. Es decir, ¿qué estuvieron pensando estos autores y por qué escribían de ese modo, ¿no? En general lo que se suele hacer es, no, tenemos la obra, la vamos a diseccionar, ¿no? Están los personajes, está, digamos, el tiempo, está la narración, está el narrador y un poco hacemos un Así como ejercicio lo escolar, hacíamos en ¿no? el tiempo del estructuralismo literario francés, ¿no es Exactamente, cierto? exactamente. Descubrir la estructura, Pero pero no, en la recomposición ya se ha perdido el contenido estético, valórico, la propuesta. Y claro, tenemos los personajes, tenemos la casa, tenemos el escenario, pero no tenemos en el fondo la esencia de esa claro, decir por qué escritura. están escribiendo estos escritores Ajá. de este modo. O sea, me interesa saber realmente por qué Velasco Mackenzie, por qué Cárdenas, ¿no? ¿Por qué Adum estaba escribiendo de ese modo, ¿no? Qué es políticamente lo que está reclamando, ¿no? O por sea, supuesto. qué sitial quiere tener en la tradición literaria nacional. Eso yo creo Bueno, que nos hace creo que voy a falta tener que pensar. cortarles porque ¿O ya cuál nos es el hemos pasado. futuro? ¿Cuál es el Justo antes futuro? del corte. ¿Cuál es el futuro? Que es una pregunta que ya habíamos resuelto, pero después de esta conversación tan amena contigo, ¿cuál es el futuro? Yo creo que el futuro siempre será volver al pasado, ¿no? Eso es siempre volver al pasado. O es un arma cargada de futuro, Hemos como estado en decía una León charla Felipe. súper Bueno, amena con en fin, Santiago Vizcaíno. Quería Muchas agradecerles gracias porque ha por su sido invitación. realmente un placer. Muy amables. Agradecerles a todos, agradecer, muchas recordarles que esto viene gracias. con el auspicio de la Metro, agradecerles a todos por haber estado con nosotros.
Y recordarles que del 15 al 19 tenemos la fiesta del libro, en donde vamos a estar todos ahí involucrados. Así que muchísimas gracias por su tiempo, gracias a ustedes, gracias al equipo de producción y nos estaremos viendo. Muchas gracias.